para todos. Bienvenidos de nuevo al curso Ser Emprendedor en Singapur. Vamos a tomar nuestra tercera sesión del curso y nuestra segunda sesión virtual el día de hoy. En un momento les comparto pantalla. Bueno, aquí aprovecho que Ingrid tiene... bueno, espérame que nos fue. Y voy a compartirles pantalla. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Sí, están viendo el slide que dice estructura, ¿verdad? Okay. Sí. Listo. Gracias, Ángela. Bueno, para comenzar el día de hoy vamos a ver la segunda etapa digamos que esta construcción y este proceso de ideas, que es darle ahora una estructura. Y para hablar de estructura y darle una estructura a nuestra idea, pues es importante hablar del contexto financiero y un poco qué pasa alrededor de nuestra idea en el concepto de activo y pasivo. Y cuando hablamos de activo y pasivo es importante entender desde lo que va a ser nuestra empresa como una persona jurídica, cómo se compone su balance y su flujo de caja. Y no vamos a entrar en detalles de cómo armar y cómo estructurar un flujo de caja, ni tampoco cómo estructurar y cuáles son las cuentas del balance. Digamos, porque ustedes, como hablamos la sesión pasada, esto pues vamos a poder tercerizar muchas de estas funciones, pero sí es importante entender qué es un activo y un pasivo desde la perspectiva financiera y también desde la perspectiva del flujo de caja, es decir, qué va a pasar con su bolsillo, si esto les va a dar plata o les va a quitar plata. ¿Por qué? Porque es importante a la hora que ustedes van a decir, mi idea es sólida, también tiene que ser sólida desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque ustedes van a crear un nuevo negocio. Y lo que comentábamos en la clase pasada, las finanzas no solo son parte de contabilidad, parte tengo que pagar impuestos, tengo que llevar cuentas, es más allá un poco el concepto de mi idea puede llegar a ser rentable o no lo puede llegar a ser en algún momento. ¿Cuándo yo voy a recuperar mi inversión? Es importante tenerlo. Y también este segundo punto que está acá, ¿cuál va a ser el precio de venta? Y lo que me va a llegar a tener un ingreso, un revenue, y lo que me va a poder llegar a decir, yo realmente tengo un negocio rentable, el cual puedo escalar y pasar a la siguiente etapa, o el cual tengo... me venga. No te ven. Dime. Ok, entonces les decía, la idea es empezar a mirar un poco alrededor del entorno financiero, cómo puedo darle estructura y solidez a mi empresa. Entonces, con esta hoja de ruta vamos a empezar dentro del activo y el pasivo a ver qué pasa con ese balance, qué pasa con ese PIG, qué son, para qué me sirven realmente dentro de mi empresa, porque es importante cada vez que ustedes van a un banco y les dicen, déjenme ver el balance, déjenme ver el PIG de su empresa, ¿por qué? ¿Para qué esto funciona dentro del contexto financiero y por qué yo debería saber como líder de mi negocio, líder de mi equipo de trabajo o parte de este equipo de trabajo, por qué esto es importante? Más allá de saber cuánto es el indicador financiero del ROE, del ROA, más allá de eso, es tener ese feeling de qué es el significado y cuál es el efecto de desde ambas partes, desde el activo y desde el pasivo, para mí como emprendedor y para mi emprendimiento, es decir, para mi negocio. Y vamos a ver también un poquito qué significa tener un estado saludable, un estado financiero saludable, que es un poquito, ¿qué pasa si yo digo, no, mi balance es buenísimo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que mi balance es bueno? Y darles un poco, porque digamos que tenemos muchas medidas y muchas formas de ver si un balance es bueno o no, pues la idea es darles algún contexto rápido y que ustedes puedan, si alguna inversión se les dice, les hace alguna pregunta, ustedes sepan cómo responder esa pregunta. Bueno, en ese orden de ideas vamos a empezar hablando del activo, del pasivo y del balance y del PG. Y vamos a ver que el balance sí es un estado financiero y se compone de tres partes. Se compone de los activos, ¿sí? Se compone de los pasivos y del patrimonio. Y esto nos da una ecuación fundamental, la ecuación fundamental de las finanzas, que es
activo igual a pasivo más patrimonio. Tenemos que entender, y ahora vamos a empezar a involucrarnos un poquito en el activo y en el pasivo para entender qué va a este lado, qué va a este lado y qué va aquí y por qué se organiza de esta manera. Y de alguna manera, digamos que todos los que están alrededor de las finanzas o alguna vez vieron este tema de contabilidad en la universidad, y para los que no, pues si vamos desde el activo, es algo que yo poseo, que yo compré y tengo, ¿verdad? Y desde el pasivo es algo que yo pedí prestado o algo que debo y tengo que devolver en algún momento. Entonces, a primera instancia, entendí el activo y pasivo, algo que tengo y algo que debo. Entonces, vamos a empezar a ver cuándo lo debo, cuándo lo tengo y qué tan fácil lo puedo convertir en dinero o no. Porque ahí está, digamos que el truco de entender realmente cómo funciona y cuál va a ser el efecto de los activos en mi bolsillo. Entonces, entender el activo es un poco ver que es dentro de lo que yo quiero que sea mi activo, quiero tener algo físico, tangible o intangible, que me permita, bajo el control, bajo mi control, tener una expectativa de generación de ganancias en el futuro. ¿Sí? Cuando yo tengo un activo, desde la parte corporativa, desde la parte de negocio, es yo compro esto con el fin de generar flujos futuros que me permitan una entrada de efectivo. ¿Y qué tipo de activos? Entonces hay activos de alta calidad y activos líquidos. En este, ¿qué significa un activo de alta calidad y un activo líquido o un activo de largo plazo o un activo que puede ser una cuenta por cobrar? Entonces, en los activos de alta calidad y los activos líquidos, en los activos líquidos es, cuando hablamos de alta calidad, son esos activos que me generan a mí la confianza de que yo sí o sí los voy a tener, los voy a poder convertir en dinero en un futuro cercano y que van a generar un riesgo muy bajo en el futuro. Quiere decir que, por ejemplo, cuando hablamos del mercado de valores, es muy fácil ver los diversos niveles de riesgo, porque entre más alta la tasa de riesgo o el riesgo al que yo estoy expuesto, pues más alta o mayor va a ser ese nivel de riesgo al cual voy yo a acudir, es decir, voy a tener una mejor rentabilidad. Y los líquidos es, por ejemplo, yo puedo tener un carro o una casa, ¿sí? Pero yo no puedo decir que una casa va a ser un activo líquido porque no sé qué tan rápido voy a poder vender mi casa y convertirlo realmente en dinero, ¿verdad? Entonces, entendiendo alta calidad como activos de muy bajo riesgo, ¿sí? No bajo costo, pero sí bajo riesgo, y activos líquidos que son convertibles en dinero de forma rápida. Activos de largo plazo. Entonces aquí empezamos a ver que no siempre me interesa tener activos rápidamente convertibles en dinero. Yo ya ahí hablando un poco de un concepto que se llama CAPEX, que es todo este concepto que yo compro, digamos, si quiero producir empanadas. Entonces, las neveras, de pronto los hornos, de pronto los mezcladores, todos estos productos que van a ayudarme a que mi staff pueda producir mi producto terminado. Entonces, aquí vamos a entender que son activos para usarlos en el largo plazo, pero que van a estar implícitos en la generación de resultados, es decir, me van a permitir llegar a mi producto terminado para que en un futuro pueda tener un PIG positivo. Y esto se dice activo por préstamos o cuentas por cobrar, por ejemplo, cuando tengo excesos de liquidez, ya cuando tengo mi negocio, estoy vendiendo y empiezo a ver que mi cuenta de ahorros o corriente de mi empresa esté teniendo más de lo que yo necesito mensualmente. Y entonces empiezo a entender un concepto que se llama el costo de oportunidad. Y es decir, pues yo tengo esa plata ahí rentándole al banco y es cuando empezamos a decir, yo le tengo esa plata gratis al banco. Y en parte sí, pero digamos que no es culpa del banco, es culpa de uno que hay que pensar qué hacer con esa plata. Entonces, de pronto yo le digo al banco, pues yo se la presto a una mejor tasa y voy y busco otros productos financieros, de pronto un CDT, que sería un activo de alta calidad a un tiempo específico
y ahora se convirtió en una cuenta por cobrar, porque yo le tengo una cuenta por cobrar al banco, que el banco en 90 días, un año, me va a devolver en plata más unos intereses. Entonces, en el concepto inicial, el activo es un recurso que yo tomo, lo puedo controlar y genero una expectativa para que me traiga dinero, más dinero en el futuro. Ahora nos vamos al otro lado, al lado del pasivo. Y el pasivo donde también se entiende la deuda. Y es una obligación que nuestra empresa debe pagar. Y el concepto de deuda, pues lo podemos ver en otros cursos de iFinance, pero por ahora vamos a entender este pasivo como pasivos de corto, largo plazo y pasivos contingentes. Pasivos de corto plazo y de largo plazo, su nombre lo dice. Corto plazo es todo lo que tiene que ver con esa liquidez operativa, lo que necesito para el funcionamiento diario de mi negocio. Necesito pagar proveedores de forma diaria, ciertos recursos de forma diaria, si necesito pagar domiciliarios, todo esto debemos organizarlo entre pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo. Y el pasivo de largo plazo es un poco lo que le va a dar estructura a mi negocio, porque no necesariamente cuando ustedes van a un banco y dicen, no, es que no creo que me presten plata porque yo tengo otra deuda a 30 años porque compré una bodega para mi negocio. Depende de ustedes cómo van a manejar ese pasivo. Y lo que vamos a empezar a hablar es un poco en la relación entre el activo y el pasivo. Entonces, pasivos de largo plazo, creo que ya lo nombré, cuando yo compro algo donde voy a generar un uso constante por más de un año para que me ayude a generar una mayor cantidad de activos. Entonces, el pasivo quiere decir que la deuda, o lo que se conoce como pasivo, no siempre es malo. Es dependiendo. ¿Se acuerdan que la sesión pasada les decía, ustedes son tomadores de riesgo? Y el riesgo en las finanzas y en el sector corporativo nunca desaparece, simplemente se gestiona. Y esto termina llegando a los pasivos contingentes. Entonces, en finanzas, nosotros cuando la clase pasada les decía, su idea tiene que estar siempre hecha en escenarios. En un escenario donde me va excelente, donde yo soy el mejor vendedor, donde mi producto, mejor dicho, volví mi empresa un unicornio y salgo en Forbes, como los grandes colombianos que están saliendo y soy famoso. Otro en que empiezo a ir bien, tengo un break-even en 5 años, más estable, y otro en donde realmente tengo que reestructurar cada 6 meses mi idea. Esos tres escenarios son importantes porque les van a dar a ustedes la visibilidad de entender qué va a pasar si ustedes dicen, es que yo me voy a comprar una bodega. Creamos la empresa ayer y vamos a empezar con una bodega de 600 metros para meter empanadas y vamos a vender empanadas. Ustedes dicen, hay que hacer esta idea con los pies sobre la tierra. Y para eso les sirven los escenarios y entendiendo si ustedes quieren generar desde ya un pasivo de largo plazo cuando ni siquiera están teniendo un activo que les compense ese pasivo, pues van a empezar a tener problemas de liquidez en el futuro. Y recuerden que ustedes la idea es tener primero activos de alta calidad y que sean líquidos. Y activos de largo plazo quiere decir que este activo de corto plazo, porque es líquido, va a compensar este pasivo de corto plazo. Y estos activos de largo plazo pueden compensar los de corto y los de largo plazo. Y estos, sí, digamos que son una categoría en los activos cuando tienen excedentes de capital, que es el escenario perfecto para cualquier empresa. Si yo tengo excedentes de capital, quiere decir que mi liquidez está perfecta. Y cuando ustedes tienen excedentes de capital, un banco les va a decir, y si ustedes lo están invirtiendo y no lo están dejando al cero, aprovechando ese costo de oportunidad, y entender el costo de oportunidad es decir, es esto, si yo tengo 1 millón de pesos en mi cuenta de ahorro rentando al cero y el banco tiene CDTs a 90 días al 10.5%, el costo de oportunidad es dejar ese 1 millón de pesos en mi cuenta de ahorro rentando al cero y no abrir el CDT. ¿Qué pasa? Digamos que si ustedes están seguros que al mes no van a necesitar la plata, lo pueden mover al CDT. Pero si dicen, es que yo tengo que pagar al señor que me está trayendo el arroz para las empanadas, pues obviamente no lo van a poder meter al CDT y no están perdiendo valor y no están dejando de ganar o perdiendo o asumiendo el costo de oportunidad. Entonces, costo de oportunidad es cuando puedo hacer algo más con mi plata y no lo hago. ¿Sí? Para que entiendan un poco esa parte. Después vamos a tener esa partecita
de abajo, que es cuando empezamos nuestro negocio, que empezamos a decir, bueno, ¿cuánto vale mi empresa? Somos 3 socios, soy yo solo, cada uno cuánto va a aportar, y esa va a ser la base financiera o con lo que va a empezar nuestro negocio realmente. Y esto, digamos que en la parte inicial hay muchas formas de hacerlo cuando ustedes empiezan a buscar inversionistas, pero veamos que lo que he visto de la mayoría de personas que están tomando el curso es empezar a mirar que lo entiendan de forma muy básica, es el capital social. ¿Cuál va a ser nuestra base financiera? Yo tengo un socio, soy yo solo, y esta es la plata con la que cuento. Si ustedes forman su base financiera inicial, pero al siguiente día tienen que meterle más, otro millón, y sigue metiéndole sin tener claro cuánto realmente es su capital social, van a tener un problema en donde no van a saber la magnitud de este cuadrito que está acá. Y esta ecuación de activo igual a patrimonio, igual a pasivo más patrimonio, nunca les va a cuadrar. Siempre esta resta o esta igualdad va a ser cero. Entonces, siempre lo que yo tengo de activos lo va a compensar lo que tengo de pasivos y lo que tengo de patrimonio. Y eso no quiere decir que mi empresa valga cero. Al contrario, quiere decir que mi balance siempre tiene que ser cero. Y esto en términos financieros quiere decir que toda la capacidad que yo tengo de generación de activos cubre mis pasivos y se respalda por mi patrimonio. Entonces, en esta gran caja, tiene que siempre estar, por eso se llama balance, porque tiene que estar balanceado. Si no lo está, y si yo al patrimonio estoy metiéndole plata sin saber cuál es el efecto de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y por eso es importante, cuando yo voy a iniciar, tener un capital estable y sólido, que si yo voy a ingresar mayor capital, primero tengo que hacer lo mismo que hicimos la sesión pasada, analizar para qué voy a tener esos recursos adicionales y cómo los voy a utilizar. Si no, la solidez de este cuadrito que está acá, que se llama balance, se va a ver afectada en un futuro. Vamos a tener algo adicional que se llaman reservas y resultados acumulados. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a manejar los pasivos, nosotros si tenemos pasivos de largo plazo, donde en verdad hicimos el análisis y dijimos, yo para mis joyas necesito comprarme un microscopio y una máquina que me ayude a soldar las piedras preciosas o algo que yo en verdad necesito, pero pues no tenía los recursos y tomé un crédito y lo tengo que pagar a 5 años. Pues yo en verdad tengo que tener dentro de mis ingresos, empezar a hacer esas reservas para poder garantizar el pago de los intereses de ese crédito, tanto a la parte del capital como a la parte de los intereses. No solamente responsablemente financiero para mi negocio, sino para mí. Porque muchas veces pasa que cuando nosotros empezamos como emprendedores, empezamos a mezclar las finanzas personales con las finanzas de mi negocio. Y tiene que ser muy claro que una cosa es el balance de ustedes como persona, una cosa es mi balance como Iván Monroy y otra es mi balance como iFinance, totalmente diferentes. Y esa es la razón clave por la que yo les digo que ese patrimonio es totalmente separado, porque es una persona jurídica nueva. Recuerden que es algo nuevo aparte de ustedes. Que ustedes estén involucrados no significa que puede que sea su negocio, pero es totalmente aparte. Porque hay gente, puede que después ustedes paguen sus cuentas por medio de su empresa, todo eso está perfecto, pero significa que es una empresa, una persona jurídica separada de ustedes. Porque en este tipo de negocios pasa mucho que esa delgada línea roja entre lo que es mío y lo que es de mi empresa se empieza a perder. Y ya no sé qué es qué paga qué y quién soporta a quién. Entonces, muchas veces yo tengo mi trabajo y trabajo para otra empresa. Y al mismo tiempo tengo mi emprendimiento. Y entonces todo mi salario se empieza a ir en mi emprendimiento. Y al final resulta que el PIG de mi emprendimiento no estaba generando nada y sí me estaba quitando a mí como Iván Monroy todo lo que yo estaba ganando. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a entender dos personas separadas. Y si yo realmente meto plata después de haberla creado, esto va a empezar a funcionar como si yo le prestara plata a la empresa. Yo sé, es como si yo pasara de este bolsillo a este bolsillo, pero tienen que hacerlo de esa forma, si no van a perder la noción de qué es mío y qué es de mi empresa.
Y cuando eso pasa, los bancos lo ven, porque es muy fácil verlo en el balance. Es, como decía mi jefe, en el banco, en los bancos que he trabajado, es la plata no se crea ni se destruye. Siempre, y tampoco se transforma. Siempre sale de algún lado, tiene que salir de un bolsillo a otro. Y lo que decimos en el sector financiero, esto es un juego de suma cero. Si yo gané 100 pesos, alguien más los perdió o alguien los dejó de ganar. Entonces, cuando yo gano, seguramente todo el sector financiero perdió esos 100 pesos o alguien en el sector que hizo un mal análisis de esto me permitió a mí ganar esos 100%, ¿sí? Esos 100 pesos. Perdón. Entonces, al final, esos resultados acumulados, esta última parte, me van a permitir, eso es cuando ustedes ven estas personas y dicen, cómprese una acción de Apple que le va a dar dividendos porque ellos siempre pagan dividendos porque claramente tienen un flujo de caja bastante sólido. Y estos resultados acumulados, lo que me van a decir a mí es no solamente la historia, no solamente cómo ha sido mi gestión. Y eso se ve en dos partes. Cuando yo empiezo a tener activos o cuentas por cobrar, no por pagar, por cobrar, es decir, que empiezo a tener excedentes, obviamente sin salirme de mi razón social, ¿no? Porque muchas empresas hoy en día empiezan a tener excedentes de capital y montan bancos. Eso lo han visto ustedes, algunas cadenas de retail ahora tienen bancos, porque tienen tantos excedentes de capital que dicen, ahora montemos nuestro banco. Sería excelente que todos llegáramos a eso, claro que sí, pero en principio hay que ser muy cuidadoso en no salirme de mi objeto social. Si yo estoy haciendo mis empanadas o de pronto la parte de la joyería o como Toña está haciendo su parte de Gonce y empieza a tener bastante flujo de capital y de pronto ustedes empiezan a prestarle plata a otros emprendedores y después ustedes dicen, bueno, yo voy a ir a un banco o a un inversionista o a una ronda de negocios acá en Singapur, seguramente lo primero que les van a preguntar, pero ¿por qué tú estás prestando plata si tu objeto social es hacer empanadas, hacer joyas o ser un wallet virtual? ¿Por qué estás prestando plata si tú no eres una fintech, no eres nada que tenga que ver con el sector financiero? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos excedentes de capital y hay que tratar de rentabilizar la plata sin salirse de los lineamientos. Y por eso es tan importante lo que veíamos la clase pasada de el objetivo de mi idea. Si mi idea es hacer empanadas, me voy a enfocar en los lineamientos que se compone hacer empanadas. Ya cuando mi estructura financiera, mi estructura corporativa y mi gobierno corporativo me permitan mirar nuevos horizontes, vuelvo a hacer todo este análisis y me enfoco en ir hacia allá. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poco los componentes de qué es esta parte del PIG. Ahora cambiamos cambiamos del balance al PIG y vamos a ver que el PIG es otro estado financiero, pero que nos va a permitir ver dos cosas distintas. Nos va a permitir qué está pasando con la plata, hacia dónde se está yendo la plata. Cuando yo llego y vendo esa empanada que me entraron esos $5 que nos comentaba Mónica, realmente cuánto se me fue para los costos y los gastos y cuánto me quedó que yo puedo llamar me gané esto, ¿cierto? Y entonces vamos a desglosar este concepto de PIG en 4 conceptos y que yo puse como componentes, que son los componentes principales, que es la parte de la raíz de lo que yo miro siempre que digo ingreso menos costos, me gano tanto. Los componentes operativos y el componente de taxación o el componente impositivo, que son los impuestos. Yo sé que esta es un poquito la sesión más pesada, no se preocupe, yo los voy a compartir el material, pero aquí la idea es que entiendan en estos componentes principales es cuando empezamos, siempre que queremos hacer un negocio, desde que creo que yo vendía dulces en el colegio, y era cuánto me ingresó, a cuánto lo vendí, tengo que pagar los costos, me gané tanto. Y eso está perfecto. Y eso tiene que ir previo a que ustedes vayan a lanzarse a hacer el marketing de su producto. Esto va lo que hablábamos con Ángela la vez pasada, que ustedes hagan hacer encuestas, testeos, preguntas, usen Google Maps y le manden a la gente cómo le gustan las cosas, hagan su research en redes sociales, usen inteligencia artificial para mirar qué está pasando, utilicen su propio conocimiento, porque su propio conocimiento, recuerden que lo define su entorno. Entonces, esto va a estar dado también por todo el trabajo que ustedes dieron anteriormente. Entonces, vamos a tener
el revenue del producto o servicio, los costos asociados a la producción, porque recuerden que hay que entender que hay cosas que van asociadas a la operación y otras a la producción, ¿sí? Entonces, creo que las empanadas es perfectamente, es un ejemplo muy bueno que nos sirve, porque Mónica tiene costos asociados en la materia prima y otros gastos adicionales de pronto en la distribución del producto. Entonces, son costos que se manejan, que claro, van a afectar al final el precio del producto. Puede que sí, puede que no. Otros son una sobrecarga sobre el precio, al precio más bien, y otros van directamente en el costeo que va a dar el precio final del producto. Entonces, cuando tengo claro los componentes principales, puedo empezar a mirar qué pasa con la operación. Ahora sí, yo ya tengo creado mi producto o tengo creada mi empanada. Sé cuánto me va a ingresar, sé cuánto me costó y sé cuánto me quiero ganar, ¿cierto? Que es ingresos menos costo. Ahora, vamos a mirar qué pasa con los gastos operativos. Entonces, ahora ella decía, ¿se acuerdan que les contabas que yo contrato más o menos 5 o 6 personas? Todos son singapurenses y tengo que tener los salarios. Tengo que tener en cuenta la renta que pago por mi bodega, porque si tengo un almacén no lo tengo, la publicidad, gastos generales que voy a tener adicionales, mi tiempo, como la parte administrativa, y por eso muchos de los negocios van a tener esa parte administrativa. Y yo sé que al principio ustedes van a decir, ah, pero pues yo hago todo esto. Yo soy el que saco el precio, el que voy y cocino, el que hace las joyas, o el que va y las compra a Colombia y las trae, yo hago todo. Claro, pero tienen que tener en cuenta de su actividad qué va para el costo del producto y qué va para el gasto. Si no lo distribuyen, puede que su precio al final les quede por fuera del mercado. Entonces, si yo empiezo a meterle todo mi precio del producto a mi empanada queda costando $25. Y yo digo, no, pues no es imposible, no va a poder. Y mucha gente aquí en este punto es donde dice, no, esta idea no sirve. ¿Por qué? Porque hicieron un mal proceso de costos. Entonces empezaron a meter todos los costos y al final dijeron, no, entonces yo me demoré 5 segundos y también hay que ser realistas, ¿no? Es decir, yo me quiero ganar 20 millones, me quiero ganar $2.000 a la semana, entonces le divido, no sé, por horas hábiles, 22 horas al mes, entonces le cargo $10. Entonces también hay que empezar a hacer costos realistas y para esto hay que empezar a hacer un estudio. Si yo ya hice el estudio de que quiero hacer empanadas, debería haber hecho un estudio de cuánto me valen mis ingredientes para llegar a mi empanada final, el cálculo de con cuántas voy a empezar. Y cuando yo tengo mi costo unitario y mi costo total, ya puedo empezar a decir, me cuesta tanto cada unidad que voy a hacer de este producto. Y es importante que ustedes hagan lo mismo para un servicio. Cada persona que va a tomar mi servicio, tómelo como una unidad. Una persona que tomó mi servicio o una venta que cerré va a ser una unidad de mi servicio prestado. Va a costarme tanto ejecutarla o tal empanada me costó tanto hacerla. Entonces ya vamos a tener una diferenciación entre lo productivo, lo operativo y el beneficio operativo va a ser esa diferencia. Una diferencia básica entre el beneficio bruto y los gastos operativos, que es cuando muchas veces la gente les dice, ¿cuánto es su evita? Su EBIT, ¿cuánto es eso? Y eso es simplemente cuánto yo me estoy ganando o cuándo van a ser, qué tan rentable estoy siendo yo antes de pagar impuestos. Y eso es muchas veces, muchos inversionistas les dicen, ¿cuántas veces el evita vale tu empresa? Y realmente, ¿cuánto vale tu empresa? ¿Cuánto está generando? Y muchas veces, si ustedes van a una rueda de inversión, dicen, yo estoy generando tanta plata antes de impuestos. Y un inversionista va a decir, me interesa. Y no se lo tienen que decir en términos financieros, lo tienen que saber ustedes para realmente decir, oiga, mi negocio sí está siendo rentable o no lo está haciendo. Si Mónica llega y dice mañana, pues yo estoy generando más o menos, antes de pagar impuestos, unos $5.000 semanales o unos 20.000 mensuales. Ustedes ya dicen que es una empresa que va teniendo un horizonte creciente y lo pueden empezar a ver. Entonces yo el año pasado, al final de mi periodo, generé 20.000. Al siguiente generé 30.000. Y esas variaciones anuales o mensuales que ustedes pueden ir haciendo realmente les van a dar a ustedes un feeling de voy en el camino correcto o no voy. Porque si yo siempre, porque estoy haciendo 20.000, pero llevo 5 años haciendo 20.000, ahí
cualquier inversionista, cualquier banco que quiera invertir en ustedes va a decir, pero esta empresa le va bien, pero en cualquier momento de inestabilidad va a tener problemas, no está creciendo. Y puede que lleve, y tienen que tener en cuenta también, en los primeros 5 años ustedes van a crecer exponencialmente, o deberían empezar a crecer rápidamente hasta llegar a un punto en que ese crecimiento va a ser cada vez más reducido. Y ahí es donde tienen que empezar a pensar y a repensar la idea de negocio, darle la vuelta, que fue el concepto un poco que vimos la vez pasada. Pero esto ya es más adelante. Por ahora es empezar a diferenciar estos conceptos para entender que estos gastos, también hay gastos no operativos, que es acá un poco de estos intereses pagados, pérdidas por inversiones. Entonces, puede pasar también que ustedes prestaron plata y no les pagaron. Entonces, eso va a ser una pérdida que no tiene que ver con su negocio, pero es una pérdida de plata, ¿sí? O simplemente que ustedes dijeron, vamos a comprar un terreno, al final no se dio, pero habían dado barras y empiezan a dar pérdidas por algo que no tiene que ver con la producción neta de su negocio, de sus collares, de sus empanadas, sino que tiene que ver con la parte operativa que les iba a permitir. Ustedes querían abrir una nueva bodega en el norte de Singapur y al final no se pudo. Querían expandirse a Indonesia y hicieron todos los papeles, pagaron estudios, pagaron cosas y al final no se pudo. Estos gastos operativos no necesariamente se deben cargar al precio final del producto, ¿sí? Se deben gestionar con lo que el revenue les va a permitir. Esto quiere decir que no todo gasto que ustedes van a tener en la empresa, el cliente final lo va a tener que pagar. Ustedes van a tener que gestionar sus gastos adicionales para no cargar siempre al cliente. Porque muchas veces lo que pasa es que todos estos gastos adicionales que vamos teniendo, les subimos el precio del producto. Pero recuerden que tenemos un mercado también, un entorno y un mercado. Y si nos salimos de los precios de mercado, vamos a tener un problema en donde pues la gente va a decir, no, pues esa panada está muy cara, ese collar está muy caro y pues vamos a tener una competencia que ya analizamos previamente y sabemos cuál es, que va a poder el cliente ir a la competencia y comprar nuestro producto. Y el último es el componente impositivo, de los cuales nosotros, ¿se acuerdan de ese concepto que vimos en el pasivo que eran estas provisiones? Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que todo lo que estamos haciendo, ese ingreso que vamos teniendo, vamos al final que tener una carga impositiva, ¿sí? Que no es gestionable, es un riesgo que hay que sí o sí pagar. Entonces, pero como nosotros sabemos cuál es la tasa en Singapur, sabemos cuál es la tasa que está en Colombia, entonces vamos a hacer un ahorro que nos permita llegar a este ingreso neto, que al final es lo que me ingresó, lo que me costó, menos impuestos, y al final de todo el ejercicio fue lo que me gané. Eso muchas veces las empresas están dando negativo. Y no significa que sea malo, ni sea, tampoco es bueno, ¿sí? No siempre es bueno. Pero, ¿por qué? Porque obviamente los impuestos no se tienen que pagar siempre, todo de una se puede diferir, pero la idea es que ustedes cuando están empezando, no sea que todo el esfuerzo que ustedes hicieron se los lleve al final los impuestos. Entonces hay que empezar a mirar previo a la ejecución, ¿sí? Que cada que va entrando, ustedes tienen que ir provisionando tema de impuestos. Y es importante que lo tengan porque a veces nuestros emprendedores inician y cuando les llega ese requerimiento de impuestos dicen, uy, ya no me puedo comprar el carro que me quería comprar, entonces toca pagar y se empiezan a desanimar un poco, pues que esta empresa no va a ser rentable. No, entonces tienen que ser muy organizados en componentes del negocio, componentes alrededor de mi negocio y componentes de la carga impositiva de los cuales sí o sí voy a tener que pagar y que van a ser bastante importantes para darle solidez al balance después. ¿Listo? Ahora, en la siguiente vamos a ver y a entender un poco cuál es el flujo de caja y qué pasa en mi bolsillo. A mí me entra plata, entonces acá tenemos dos flujos de caja. La flecha hacia abajo me sale plata, la flecha hacia arriba me entra plata. Entonces, vamos a ver este flujo, ¿ustedes qué creen? Ahí si alguien me ayuda, ¿esto qué sería? ¿Un activo? Este de arriba, ¿es un activo o un pasivo? ¿Alguno que quiera ahí abrir el micrófono libremente y decir activo o pasivo? ¿Qué será?
Entonces, me sale plata y me entra plata. ¿Qué será eso? ¿Qué se puede comportar eso? ¿Como un activo o como un pasivo? ¿Sí me escuchan o estoy aquí hablando? Y escuchamos, pero no sabemos. ¿No? Bueno, entonces hoy van a saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo saqué plata para comprar algo y la idea es que me llegue plata en un futuro. Entonces, este es el momento cero. Hoy saqué plata y la idea es que en un futuro me entre plata. Entonces, va a ser un activo desde el concepto financiero. ¿Listo? Y obviamente, pues el otro va a ser un pasivo. Quiere decir que cogí, fui a un banco o un inversionista me dio plata, si quieren que en mi bolsillo entró plata, pero después voy a tener que pagarle esto más los intereses. Entonces, en un futuro va a salir plata. Entonces, este va a ser el flujo de caja de un activo, para que lo entiendan. Un pasivo primero me consume plata y después me da plata, el deber ser, y desde el concepto financiero, y un pasivo primero me da plata y después me saca. Quiere decir que no siempre el pasivo es malo, porque miren que al principio me permitió tener una oportunidad para hacer algo. Y miren, si el activo, pues acá tuve que hacer un gasto, claro, con la finalidad de que al final me dé plata. Y aquí entonces esta línea es el tiempo. Lo que hay que empezar a mirar es el tiempo en que esto me va a dar plata y que voy a tener que aquí devolver esta plata. Entonces vamos a tener dos conceptos acá. Un flujo de caja, el activo donde primero me quita y después me da, y el pasivo donde me da y me quita. Y vamos a empezar a ver ese feeling de a cuánto o a qué tiempo pasa lo siguiente. Pasa que me quite y pasa que me dé. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer un análisis acá un poquito más profundo y vamos a ver qué pasa con este flujo de caja. Empezamos a ver que, miren cómo se va formando. Entonces, este se parece mucho al del activo. Me quitó plata y me dio plata. Y empieza a quitarme plata, quitarme plata, quitarme plata, me sigue quitando plata, me sigue quitando plata. ¿Y qué fue? Ah, ups, un rápido. Entonces me siguió quitando plata y me siguió quitando plata. ¿Y qué pasó? Entonces, creo que se los dije ya, les iba a preguntar, pero ya se los dije, es un activo también. Entonces, ¿qué pasa con los activos? Los activos, cuando entendemos el carro rojo, mi Ferrari que yo siempre he querido, o mi casa, o me compré la oficina. Porque mucha gente cuando abre su emprendimiento dice, necesitamos una oficina, Iván. Toca ir a rentar una oficina. Me dice, ¿realmente lo necesito? ¿Qué va a pasar con la oficina? El carro, la casa, la pagué. ¿Y qué pasa? La manutención, la tecnomecánica, la gasolina, el impuesto predial o la oficina, la renta, todos los gastos que me empiezan a generar. Y al final empiezo a poner en duda este retorno de mi capital o de mi inversión. Entonces, no todos los activos necesariamente van a generar una disminución acá y un retorno acá. Entonces, hay activos que se comportan como pasivos o más bien, no necesariamente que se comportan como pasivos, pero no me garantizan este retorno de mi inversión. Y eso se compone, y en Colombia, digamos que mucha gente hoy en día lo tiene muy claro, es que un carro no es una inversión, es un gasto. Y efectivamente lo es así. Pero si yo hago mi balance financiero, yo tengo un activo por, no sé, mi carro me costó, digamos que 50 millones de pesos. Yo tengo mi carro por 50 millones. Tengo mi casa por 300 millones de pesos. Claro, el día que yo venda el carro, el día que yo venda la casa, posiblemente me va a entrar. Pero ahora involucramos o adicionamos un concepto del tiempo. ¿Qué tan rápido yo puedo vender mi carro? ¿Qué tan rápido puedo vender mi casa? O si realmente yo puedo salir de la oficina o de la bodega que compré porque tengo todo mi proceso ahí, ¿realmente estoy sacándole provecho a eso? Entonces yo tengo que entender si voy a sacar una oficina, si voy a comprar un carro para hacer domicilios, si voy a comprar una máquina para hacer algo,
tengo que realmente hacerles estudio financiero de cómo voy a rentabilizar esa máquina. Si voy a comprarme de pronto, muchachos que quieren hacer música, me voy a comprar una guitarra súper buena, la mejor, de pronto puedo mirar una que sea muy parecida, que me pueda permitir dar el servicio que voy a dar, generar ingresos y más adelante de pronto si puedo acceder con una mejor solidez financiera a ese nuevo equipamiento que me va a servir y a permitir generar un mayor ingreso. Con esto pasamos a entender un poco la gestión de la liquidez y es darle un poquito de contexto más allá, esto lo van a tener en material, más allá de que salgan unos duros acá a leer un balance, es la gestión de la liquidez es un poco, que vaya otra vez mal, entender ese plazo, en qué tan rápido puedo yo volver mis activos del activo y convertirlo en dinero, está la clave en qué tan rápido yo puedo solventar las vicisitudes de mi negocio. Y aquí yo dice, activos líquidos me cubren las eventualidades de mi negocio. Entonces resulta que yo estoy haciendo mi proceso de empanadas y se me dañó la nevera, se me dañó y tengo 500 empanadas para un evento de mañana, tengo que salir a comprar refrigerador nuevo, pero no tengo. Entonces puedo acudir a pasivos de corto plazo, tengo una tarjeta de crédito, pero después voy a saber o tengo ya implícito que pues eso, el revenue que me va a generar ese negocio, pues se va a ver totalmente consumido en cubrir este pasivo de corto plazo. Entonces la gestión de la liquidez va a ser qué tantas veces con mi activo voy a cubrir mi pasivo y cómo puedo manejar con lo que me entra, lo que me sale. Entonces, vamos siempre a contraponer esos dos flujos de caja que vimos ahí y cómo puedo solventar lo que sale con lo que entra, lo que sale con lo que entra. Y al final vamos a ver el concepto de esa porción de esa diferencia, lo que quede, es realmente lo que va a ganar. Y esa evaluación periódica, no solamente para esa evaluación que hicimos para ver si mis ideas son consistentes, le podemos involucrar ahora esta parte financiera. Cuando yo les decía hacer esa evaluación de mi idea, si mi idea es razonable en el tiempo y dentro de esos escenarios yo digo, bueno, en el escenario neutral me está yendo bien, ahora esa idea me puede estar dando con un presupuesto, porque lo importante del presupuesto es hacerlo antes, no durante ni al final, porque si yo presupuesto con lo que ya pasó, pues tengo que presupuestar con la historia que tengo, ¿no? Pero antes de empezar a ejecutar. Entonces las empresas presupuestan siempre este año 2024 presupuestamos el 2025 para tener una hoja de ruta clara. Y la hoja de ruta no solamente va en la idea, también va en la parte financiera. Y ahí me permite al final tener un buen manejo de la deuda y un buen manejo de mi flujo de caja. Ahora, esto también me va a permitir tener capitalizaciones adecuadas. ¿Qué significa esto? Si yo al final de mi negocio y veo mi balance y dice perdí plata, bueno, ok, puedo soportar perder plata. ¿Por qué? Porque provisioné esas pérdidas o me dice antes de que yo llegue al final del año, dice, voy a perder plata, tengo que hacer algo ya. Entonces, si yo gestiono ese presupuesto a un futuro mediano y largo plazo, puedo saber y voy a decir, no, al final es que los costos están subiendo, al final la inflación me está llevando, todos los costos vienen para arriba y yo no puedo, imagínense que acá está su precio y los costos vienen así. Y en algún momento ustedes saben que en diciembre va a llegar a este punto. Ustedes dicen, tengo que hacer algo ya, porque si no, pueda llegar allá. Y puede que no pase, pero tienen que realmente tener esta absorción de pérdidas implícito en la gestión que están haciendo diariamente. Porque esto les va a dar una confianza del mercado. Cuando ustedes empiezan a leer el mercado, digamos que en el tema de las joyas, ustedes ya empiezan a saber cuál es la regulación, el cumplimiento, el costo de financiamiento. Ustedes saben que si van a un banco dicen, hay que estar consciente de que si yo voy a un banco y tomo deuda, cuánto me cuesta, porque lo tengo que saber, porque si pasa en algún momento, tengo que saber realmente eso cuánto va a costar, lo que pase el evento y tenga que coger la tarjeta de crédito. De pronto yo puedo tener previamente cosas preaprobadas en un banco o esos canales abiertos siempre en caso de que pase algo. Lo puedo hacer yo como persona natural para mi negocio, como mi persona jurídica que va a estar junto a mí ayudando
en esa reputación en el sector financiero para poder tener una administración objetiva de los costos financieros. Entonces, capitalización adecuada se reduce a hacer una gestión anticipada de posibles pérdidas, teniendo conocimiento de cuáles son los canales para absorber deuda o para adquirir deuda que van con la regulación y conociendo mi mercado. Quiere decir que yo siempre tengo que estar viendo qué está pasando con mi competencia, ¿sí? No es que empecé, lancé mi producto y me olvidé de la competencia, ¿no? Yo tengo que estar todo el tiempo teniendo en cuenta qué está pasando con mi competencia, tengo que saber cuál es el precio de ellos, tengo que saber si están lanzando nuevos productos, tengo que estar pasando con el mercado, porque eso me va a permitir a mí anticiparme a una pérdida más grande y que no se pueda absorber. Cuando hablamos de absorción es que perdí, pero bien, perdí, pero seguimos el juego, no se acabó, no es game over para nosotros. Y algo que les puede servir es en muchos indicadores, pero uno que es muy fácil, que es el ratio de capital sobre activos, que es cuánto es mi capital propio sobre mis activos totales. ¿Cuándo le metí yo a la empresa y cuántos son mis activos totales? Y esto me da una variación de cómo me está yendo a mí. Yo metí tanto en este negocio y todo lo que he hecho me está generando tantos activos al final. Y esto me dice a mí, si sube esto, estoy teniendo una solidez financiera. Estoy pudiendo cubrir mis pasivos con mis activos. ¿Sí? Porque recuerden que esa ecuación fundamental nos deja que los activos me van a cubrir mi pasivo y van a tener esa inversión. Imagínense que ustedes son los inversionistas de su empresa. Y la idea es que por eso el equity o el patrimonio está en la misma línea de los pasivos. Porque en algún momento la idea es que esa empresa que ustedes le dieron, pues le retribuye a ustedes. Por eso está a ese lado. Entonces, la idea es con cuánto de mis activos yo puedo pagar mis pasivos. Y bueno, con esto llegamos para finalizar al margen y al precio del mercado. Al final, ¿qué significa ese margen? Y cómo yo puedo llegar a definir esas estrategias de pricing. Y hay muchos métodos de costeo, muchos métodos para sacar pricing. Y el pricing al final es, que este es uno de los más comunes, que es, quiero sacar margen, es esa diferencia, o es ese, cuánto yo me quiero ganar, para que lo entiendan de una manera simple. Y es lo que yo garantizo a la hora de cubrir mis costos y de generar plata con mi negocio. Entonces, ¿qué pasa con este método de pricing? Que a veces, cuando ustedes dicen yo me quiero ganar 10 pesos, pero no involucran qué está pasando con el mercado, no involucran la competencia, no involucran realmente el fin de la persona que les va a pagar y no tienen claro su nicho, ustedes dicen, pues realmente al final es que el margen de estos productos, de este tipo de productos, suele ser muy poquito. Entonces ustedes van a quedar por fuera del mercado. Entonces aquí es cuando ustedes tienen que empezar a mirar todos los tipos de costeo para ver por este método, ¿sí? Cuando yo dije me quiero ganar 50 y al final dijeron, uy, pero los precios, mi precio final está por fuera. Entonces, como primera instancia, fue muy bueno porque me dio un precio inicial y ya voy empezando a mirar, voy adicionando, digamos que hasta gran receta, voy adicionando nuevos ingredientes que me van permitiendo ajustar la receta. Entonces, esto es un método que es el más común para tener los costos unitarios. Entonces, tengo el costo unitario de mi producto, tengo los costos variables unitarios. Entonces, recuerden que hay costos fijos, costos que sí o sí van a pasar y son el mismo tamaño, como la renta, como los salarios, como todo lo que va involucrado a la producción de mi negocio. Y costos variables que de pronto ciertos ingredientes para mis empanadas tienen un costo que un día valen tanto, otro día valen tanto, otro día se va más sal, otro se va menos sal, dependiendo cómo va siendo la producción de cómo se vaya dando la producción. Entonces, cuando yo tengo esta fórmula, ¿cierto? Esto me va a dar mi costo unitario. Cuando tengo claro mis costos variables unitarios y a esto le sumo una participación de los costos totales para las unidades, es decir, los costos totales sobre las unidades, ¿cierto?
y serían mis costos fijos unitarios. Y ahora a esto le sumo un costo unitario por el margen. Esto me da a mí el precio de venta de forma inicial. Pero, perdón, acá, chavos. Bueno, en un segundo que aquí es un poquito más aquí. Estos, como nosotros inicialmente, este precio de venta, como inicialmente calcularíamos, a esto voy a vender un producto. Tengo cuánto me vale, me quiero ganar 20%, entonces lo vendo mis 100 más el 20%, lo vendo a esa suma. Sale. Pero no necesariamente va a cubrir todos mis costos de producción y si yo tengo que nivelarme con el mercado. Entonces acá ponemos otra vez a este muñequito hacia una lupa en cómo vamos a gestionar una mejor opción para calcular ese margen que yo me quiero ganar. Entonces ahora, el precio de venta va a estar asociado al costo unitario total, que es esto de acá arriba, al costo unitario total, ¿cierto? Ya tengo claro cuánto me cuesta cada producto. Y ahora hago una participación, una división entre el 100% de lo que yo me debería ganar con lo que me quiero ganar. Y eso me va a asegurar que voy a cubrir mis costos completamente y a generar una adición que me permite tener un gap para gestionar cualquier movimiento del mercado y asegurar que voy a tener por lo menos una rentabilidad mínima. Con esto vamos a ver otras estrategias de pricing del mercado y estamos un poquito cortos de tiempo para algunas preguntas, entonces las voy a dejar ahí en el material. Y hay unos que están, y es donde les digo que estos modelos vamos a empezar a adicionar ingredientes a la receta. Podemos empezar a mirar mi competencia. Entonces ahora yo tengo otra empresa que vende joyas que seguramente va a ver y va a decir, pero es que tengo que entender el producto que está vendiendo mi competencia y de pronto hay un producto similar y digo, bueno, ellos lo están vendiendo a $10, yo lo estoy vendiendo a 20 y no estoy vendiendo. Ya sé por dónde va la cosa. Entonces también puede tener otro producto que esté basado en cuánto vale realmente mi producto. Entonces puedo decir, es que estas joyas no son piedras preciosas, las mías sí. Entonces quiere decir que son productos similares, pero el valor de mi producto totalmente diferente. Entonces ahora tengo que empezar a darle un valor diferente a mi negocio y ese valor adicional, por ejemplo, son piedras preciosas muy difíciles de conseguir. Entonces va a ser un valor o una tasación algo intangible, que es eso, es que esto es difícil de conseguir, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que aprender a adicionar ese valor a mi cliente y sabérselo vender. También puede hacer estrategias de penetración de mercado, que son estas promociones en donde yo digo, voy a empezar a vender súper barato para que me compren y voy a empezar a ganar por volumen. Son otras estrategias de pricing, que ustedes dicen y ven con esas grandes marcas, pero es que esto no está súper barato. Y rompen el mercado y empiezan a vender y después de 2 meses se acabó eso y ya empiezan a vender normal, pero ya se dieron a conocer el mercado. Claro, esto va de la mano con su músculo financiero y cómo va a componer su flujo de caja al inicio. Y al final se llama como scheme pricing, que es poner un precio alto para dar un poco del mensaje en tema de mercadeo de mi producto realmente exclusivo y difícil de acceder para la gente. Y después lo voy dando un poquito más de accesibilidad a las personas para que lo vayan consiguiendo. Entonces, con todo esto es darle un poco más de conceptos a ustedes para que digan, hay muchas formas de llegar al precio real de mi producto, un poco con el margen, comparándome con mi competencia, valorando mi propio producto, desde lo que yo estoy viendo del mercado, desde las pruebas que hice, desde el testeo, de las encuestas que hice durante la idea de mi producto. Todo esto me va a permitir a mí decir, realmente mi precio vale $10, $20 o $40. Ahora, aquí les puse unas herramientas que nos van a permitir ayudarnos y tercerizar estos temas que de pronto a algunos no les interesa o de pronto les parecen bastante tediosos. Es aplicaciones como Xerox para contabilidad, QuickBooks Online, este es bien bueno, que es Web Accounting.
Son herramientas que sobre todo funcionan para las pymes que tienen productos y servicios y que no tienen, digamos que, una mayor carga laboral, digamos, de nóminas. Entonces les permite hacer temas de contabilidad y finanzas. También en tema de impuestos en Singapur están estas dos aplicaciones que les permiten asociarse solo cuando ustedes, recuerden, tienen ese balance en dólares de Singapur y están radicados como empresa en Singapur. En temas de pricing hay herramientas de análisis como ProfitWell. Normalmente todas tienen funciones gratis, tienen funciones pagas. Realmente, pues como todo hoy en día, tiene su parte gratis y su parte, digamos, de pago. Entonces hay unas que les van a permitir, y eso era lo que Angie preguntaba, ¿dónde voy a ver información? Esto les ayuda a ver temas de soluciones para la investigación y optimización de precios, darles un poquito más de feeling de mi precio. Obviamente tienen que entender que si su producto es de un nicho muy específico, no se casen con esto que les den estas aplicaciones, porque ustedes tienen su entorno y por eso es bien importante hoy en día, digamos que ChatGPT nos lleva a ampliar nuestro entorno gigante, pero realmente nuestro negocio al principio no va a tener un entorno de Apple, no va a tener un entorno de Facebook, no va a tener un entorno de una multinacional gigante, va a tener un entorno de un SME o una pequeña y mediana empresa. Entonces tenemos que, y no significa que no querramos llegar a hacer eso, claro, nuestro objetivo está llegar a ser una gran empresa, pero tenemos que ser conscientes en dónde nos estamos moviendo y si somos conscientes podemos ver el canal para llegar a ser alguna vez. Gestión de procesos. Gestión de procesos es cómo empiezo a gestionar ese tema de equipos, cómo empiezo a gestionar el tema de, es que ahora me tocó contratar un contador por horas, un publicista, alguien que me maneje las redes sociales, entonces ahora tengo que gestionar esos procesos acá, cómo llevo esa cuenta de horas, la organización dinámicas. Entonces tengo un equipo y esto me permite ponerle tareas a mi equipo. Si yo ya tengo un equipo o para mí. Entonces, Iván quiere organizarse, cuántas conferencias tiene, entonces utiliza esto. Obviamente también pues lo pueden hacer ustedes, pero son algunas herramientas hoy en día que tenemos fácil, que lo pueden tener desde sus celulares, desde su iPad, como ustedes quieran. Y herramientas de gestión de permisos. Entonces, en Singapur, lo que vimos en nuestro evento de networking es permisos, permisos para todo, permisos y ayudas. Esta GovTech Service en Singapur les ayuda, es un portal del gobierno y les ayuda, digamos que, dar un poquito de esa hoja de ruta que está pasando con hacia dónde puedo ir a preguntar. Y esta otra también es una plataforma para hacer las solicitudes. Obviamente ahí les va a dar la opción de llamar, de hablar de tener un chat virtual y eso les va a poder permitir tener un mayor acceso a la información ya aquí en Singapur para ver cómo pueden hacer esa gestión de permisos si es que realmente necesitan los permisos. Bueno, ya con eso nos exigimos un poquito. Una sesión de preguntas, respuestas. Sé que la sesión es un poquito cargada en el tema financiero. La tratamos de hacer un poquito más light, solo para que se llevaran el mensaje de entender qué pasa con esos activos, qué pasa con los pasivos y cómo tienen esa influencia en mi bolsillo. Porque al final, sé que les acabo de decir, si separen su negocio de su bolsillo, no es fácil, porque obviamente pues muchas veces el banco es uno, el que soporta el negocio es uno, el que está ahí, pasó algo, es uno, pero no tienen que perder que si ustedes ponen un peso adicional más de, de la base de patrimonio que surgió desde el momento inicial de su empresa, va a ser una cuenta por pagar para su persona jurídica y ustedes van a tener en sus finanzas personales una cuenta por cobrar. Porque si se pierde eso, se va a perder ese realmente que es una persona jurídica y por eso se llama persona jurídica, porque va a ser una persona diferente a ustedes que va a tener un funcionamiento alterno a ustedes. Y eso va a permitir a la hora que ustedes empiecen a crecer, a la hora de formar su equipo, de delegar, de crear su gobierno corporativo, desde que digan, yo ya no soy el CFO, CEO, CPO, TO, todo. Ahora yo soy simplemente el que se enfoca en hacer la estrategia. Ya tengo mi persona que maneja finanzas, ya tengo la persona que maneja estrategias. Les va a permitir realmente manejar su empresa como una empresa real que quiere llegar a ser grande y no como esa empresa de bolsillo y de papel. Porque cuando los emprendedores se quedan ahí manejando esa empresa con yo le metí plata y esto es de mi plata y me paso de este bolsillo a este bolsillo, siempre se quedan esas empresas ahí y nunca llegan a ser grandes empresas. Pero cuando esas empresas y tú como emprendedor, ustedes como emprendedores aprenden a tercerizar trabajos y a delegar, pues van
mirar. Si tienen alguna pregunta, por favor, micrófonos abiertos. Pueden levantar la mano. Muchas gracias a todos. ¿Hacer preguntas? Por ahí alguien. Todo. Listo. Ángela, claro, con mucho gusto, cuéntame. Hola Iván, ¿cómo estás? Ven, Bien. quiero preguntarte con relación a como a un modelo financiero cuando se incluyen socios inversionistas. No sé, no sé, es que no sé cómo preguntar, pero yo sé que, por ejemplo, las empresas se crean con un número de equities, entonces le das un porcentaje de ellos. em, ¿Cómo funciona la parte, por ejemplo, el retorno y el tiempo de vida? Bueno, yo sé que eso es como, como que un inversionista entra, aporta, como, bueno, es que no sé cómo preguntar, pero pues No te podrías como preocupes, hablar un creo poquito que te más entiendo sobre... un poco la pregunta. Y a eso, para responder tu pregunta, hay muchos modelos y creo que a raíz de, digamos que el normal es, nos reunimos todos con la idea y nos partimos en partes iguales en acciones y todos ponemos, digamos que decimos, vamos a poner 10 millones de pesos para este negocio y cada uno pone su 33%, digamos que somos 3 personas, ¿sí? Y cada uno pone su 33%. Y esa es una forma, digamos que es la forma de toda la vida, la forma en que se hacía así. Hoy en día, con el tema de las startups, con el tema de los negocios que van creciendo, pues hay diferentes formas. Por ejemplo, hay las incubadoras en Singapur, te dicen a ti, yo te doy $100,000, usualmente son $100,000 aquí en Singapur, pero tú me vas a pagar sobre tu revenue y al final vamos a mirar cómo queda la participación. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando alguien te dice, usted me paga sobre su revenue, para ti va a ser un costo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es diferente cuando te dicen, vamos a participar de las utilidades totales o solo del ingreso. Pero claro, el que te presta y te dice, entonces, a lo que voy es, hay muchas formas que tú puedes hacer. Y hay muchos modelos para gestionar cómo se va a distribuir el equity. Desde el revenue, desde el ingreso, solo participaciones en el revenue, participaciones en el patrimonio, que para mí la más sana es la participación en el patrimonio, porque cuando tú pides que alguien participe en el patrimonio, quiere decir que los costos le duelan, ¿sí? Va a propender a ayudarte a que tú llegues a generar un profit o una utilidad en algún momento, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos, y pasa pues porque digamos que inversionistas ven oportunidades y el que necesita la plata hace evidente la necesidad y dicen, voy a participar sobre tu ingreso únicamente. Es decir, yo gané 100 pesos y me costó 80, pero resulta que con lo que generé 100 pesos al final yo tenía un 10 pesos adicionales, entonces al final tuve que pagarle a esa persona del ingreso, es un costo que yo asumí como emprendedor. Entonces, a tu pregunta, hay 20.000 formas de hacer una sociedad y distribuir la participación de tu empresa. ¿De qué depende esto? Y de pronto sé que ustedes han visto estos programas donde la gente se presenta a su emprendimiento y estos grandes inversionistas les proponen diferentes formas y no solamente es yo le compro su empresa el 25% por tanta plata. Eso es la más común, que tú vendas una participación de tu empresa por tanta plata. Pero alrededor de esto hay muchas formas de hacerlo. Y el mensaje es, con la que tú te sientas más cómoda, es con la cual te debes de decir. Cuando tú vas a ceder una participación de tu empresa, un pedazo de tu empresa, es ceder un pedazo de tu idea, de tu conocimiento. Si tú no te sientes tranquila con eso, esa no es la mejor forma. ¿Sí? Es que la respuesta no te puedo decir, se hace así, Ángela, porque hay 20.000. Entonces, si creo que entendí tu pregunta es, ¿cómo se hace? Creo que después nos podemos sentar a hablar de muchas formas de las que se hace, pero la idea es empieza a escuchar qué te ofrece. Porque si empiezas a recibir, también eso es bueno, ideas de, venga,
yo le creo su negocio, hagamos de esta forma, analice y escucha cada una, pero si te empiezan a llegar, venga, ¿por qué no nos asociamos de esta manera? Es una buena señal que la gente está creyéndole a tu negocio y ve una buena perspectiva en el futuro. Entonces, no te desanimes, hay muchas formas de hacerlo. Si estás recibiendo propuestas, es bueno. La más común es, si alguien llega después de que tú ya has hecho mucho proceso, pues es valorar o darle un valor a lo que tú ya has hecho, ¿sí? Porque también pasa que hay socios capitalistas y socios en lo que dan es su trabajo o conocimiento. Entonces también hay que darle una parte a eso. Entonces, por ejemplo, de pronto en tu negocio llega una persona que tiene 20.000 años de experiencia en café y trabaja con café y tiene todos los contactos, pero te dice, pues yo te pongo estas redes de producción, pero no te pongo plata. Entonces tienes que mirar y darle valor a eso y al final vas a empezar a distribuir ese porcentaje de cuánto le vas a otorgar de tu patrimonio y de cuánto va a ser dueño por esa gestión. Pero eso no va a ser malo, a pesar que no meta plata, te va a permitir a ti crecer. ¿Listo? Ah, ok, ¿y esos porcentajes cómo se definen? Entonces, eso, ¿te acuerdas cuando hablamos de lo que era el activo? Entonces, medirlo como un activo. Entonces, piénsalo que tú vas a comprar a esa persona. Digamos que no lo tomen literal así, pero tú vas a darle un pedazo de tu empresa para que en el futuro tu empresa crezca. Entonces, tómalo como una inversión. Yo invierto en los conocimientos de esta persona. Entonces, tienes que hacer ese plan financiero de, ok, si de pronto Juan tiene todo el conocimiento de la estructura de cómo se exporta café, el empaquetado, y mucho, sabe, es el man más duro en café del mundo. Tú dices, pues eso vale bastante. ¿Cuánto vale? Entonces, una forma de cómo saber cuánto vale es, si yo ahora tengo mi unidad de negocio, que tú sabes cuánto vale hoy en día, tienes tu balance, y si dices, ah, bueno, si empiezo con Juan, puedo sacar 3 líneas nuevas. Y empiezas a hacer todo ese análisis de, si me va muy bien con Juan, puedo generar 200% más de ingreso. Si me va bien, puedo generar 30, y si me va mal, pues solo puedo generar un 1%. Y con eso empiezas a medir qué tanto valor tiene Juan para ti. Y eso es un poco el modelo de pricing que les daba la valoración de lo que ustedes están haciendo. Ustedes mismos son los que le dan el valor, porque es valor para su negocio, no es el valor para el mercado, es para ustedes el valor que va a tener todo lo que va a entrar nuevo para ustedes. Entonces, si Juan no vale mucho, ¿sí? Si Juan realmente no vale tanto, pues Juan realmente le va a decir, no, pues yo lo doy, sí, listo, trabaja conmigo, pero ya no te voy a dar el 20% que me estás pidiendo, sino te doy un 3%, Juan. ¿Por qué? Porque mira, si tu trabajo nos trae esto, me va a permitir crecer en un 3% al final del ejercicio. Entonces, en 5 años, si tú entras con nosotros, vamos a crecer un 3. O le puedes decir, miremos el primer año y si nos va bien el primer año, te doy un 3. El segundo año, te doy otro 3. Y así puedes empezar a mirar hasta un tope de, digamos que máximo vas a tener el 15% de mi compañía. Entonces, si nos va, empieza a ir bien, yo te puedo otorgar a ti una participación adicional. Entonces, esto lo puedes empezar a, esto es súper personalizado, lo puedes personalizar como tú quieras, pero en esa valoración es ver el efecto que te da a ti como emprendedor y como negocio. ¿Listo? Ok, vale. Si tienes alguna más, si no te quedó claro Ahorita, más, ahorita te hago otra, dejemos a Diego. vale, que necesites. Gracias. De nada. Diego, por Hola favor. Iván, cuando hablas de los costos fijos y los costos variables, Ujú. me imagino que ellos están también influenciados por la modificación anual que tiene el costo de vida. ¿Cómo se le llama eso? ¿Inflación? Sí, pero hay otra manera de llamarlo en Colombia, ¿no? O sea, sí, bueno, la inflación El finalmente, sí. poder adquisitivo. Y en ese caso, lo digo porque, por ejemplo, en la escena musical, que es un poco la pregunta mía y como el interés, los costos no han aumentado, es decir, el pago que se le hace a los artistas no ha aumentado, pero eso me hace a mí preguntarme pues por el valor y como por otros elementos de cuánto uno debería estar cobrando y para ciertas propuestas específicas cuánto cobrar. Cuando uno hace esa conceptualización de bueno, como esa revisión del costo, si tiene en cuenta la inflación anual, esa es una primera pregunta. Y la siguiente es,
En el caso específico de Singapur, ¿cómo se tiene en cuenta? Es decir, cuál es la inflación si se tiene en cuenta dentro de los costos variables y fijos? Gracias. Claro, listo. Entonces, como tú mismo lo has dicho, este valor cambia, ¿cierto? Todos los años o cada mes. Entonces, si tú ves el dato de inflación, sale cada mes y se va acumulando para dar un dato final al cierre del año, ¿cierto? Entonces va a ser un costo variable. Entonces, como cambia, cualquier costo que cambie se debe poner en la casilla de costo variable. Entonces, por ejemplo, para ti un costo fijo puede ser como tú vas a prestar un servicio, ¿cierto? Y tú, no sé, siempre tienes, digamos que, bueno, acá una cosa importante, que es previo a esto, yo tengo que tener claro cuál es mi nicho de mercado y qué es lo que yo voy a vender, ¿cierto? Porque si no, voy a empezar a asociar costos que de pronto no me van a, realmente no estaban relacionados con mi producto. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, el costo de vida o el costo, digamos, la gente, más bien no, le pagan los mismos a los músicos en Colombia, ¿cierto? Eh, Depende, ¿cierto? Depende el músico, es lo que yo he visto, depende el músico. De pronto lo que yo tengo que cobrar es depende a quién le voy a cobrar y cuál va a ser mi servicio. Entonces, en este orden de ideas es, por eso la sesión pasada decía, tienes que tener claro cuál es tu nicho de mercado. Porque claro, la inflación te va a afectar, ¿cierto? Pero digamos que la inflación, en términos de comparar tu precio, va a estar implícito en el mercado. Es decir, cuando, por ejemplo, tú empiezas a ver los precios del transporte, ¿sí? Los precios del transporte no solamente cuando, más bien, el precio de las empanadas, hagamos el precio de las empanadas, y en general las materias primas empiezan a subir, implícitamente tú vas a ajustar el precio del producto por la inflación, porque los productos de la canasta familiar, ¿sí? Los productos de los bienes y consumos básicos se van a ver afectados por esta capacidad de consumo de las personas desde el principio. Entonces, al final se va a transferir solito al precio final del producto. Y la gente asimismo va a asumir que ahora la empanada va a ser más cara porque en general todo está siendo más caro. Ahora, con tu servicio, realmente no necesariamente la inflación tiene que ser un dato que afecte a tu servicio, ¿sí? Sino más bien va a ser por un tema de competencia, ¿sí? De qué otros músicos hay en el mercado, qué tan fácil es acceder a ellos, que hagan lo mismo que yo y de pronto cuando están cobrando. Y si yo tengo claro mi nicho, ¿y por qué te hablo de nicho? Sobre todo en la música es bien importante el nicho. Porque, por ejemplo, si yo entonces soy una persona que va a fiestas y hago eventos con personas, o quiero grabar una canción, o entonces ahora hablando de eventos, hago eventos entonces para mayores, para niños, para ciertas personas, realmente cuando yo les dije es, tengan en cuenta quién me va a pagar a mí. Entonces yo tengo que empezar a involucrar el precio, porque si tú haces un evento para 50 personas, un concierto, seguramente no va a ser el mismo valor para 30 personas y algo muy casual. Entonces, ahí digamos que el precio va a depender mucho de cuál es el evento que vas a hacer. Y cómo dar el precio va a depender del estudio de mercado que tú hagas. Entonces ahí es donde va a empezar a ser fundamental tu entorno. Tú vas a tener que empezar a preguntarle a otros músicos, venga, ¿cuánto usted cobra por esto? Y empezar a cotizar y llamar tú a cotizar. Oiga, ver músicos en internet y empezar a, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el banco, yo llamaba a otros bancos a preguntar cuánto era la tasa y preguntaba tal cosa. Y cuando trabajaba en divisas, llamábamos a casas de cambio a preguntar cuánto estaba dando la tasa y uno se va armando en su mercado y tienes que hacer esto de mercado porque es la única forma. Más allá de términos de inflación y costos variables y fijos para ti tu servicio, un costo fijo siempre va a ser de pronto el transporte que vas a tener que pagar y me imagino que tú vas a tener en cuenta el transporte, la locación, de pronto sí, el espacio que te van a dar, las horas, tú vas a tener que definir las horas y vas a tener que definir cuánto vale tu hora como músico y a qué público y va a cambiar diferente si es un público
en un hotel de lujo o hacer una fiesta de unos muchachos privados. Va a cambiar y eso va a empezar a atender de tu contexto de mercado, de tu entorno, la información que recibas. Entonces, ahí de pronto tú puedes ver que todos los salarios vienen subiendo, pero ustedes les pagan luego. Puede pasar porque resulta que la inflación es dependiendo de las expectativas de los consumidores, ¿sí? Y acuérdate que todo es por demanda de oferta. Entonces también tienes que ver, y creo que en Singapur no hay mucha oferta de artistas latinos y los que hay son muy talentosos, pero pueden aprovechar el precio y empezar a mirar el contexto de mercado de somos artistas latinos, la gente le gusta, no hay muchos, ¿sí? Y como profesores de español. Es más caro aquí aprender español que aprender pues, inglés porque es un país que habla inglés, pero mucha gente no habla, pero es más caro aprender español porque hay más poquitos profesores. Entonces, recuerda que entre menos oferta, el precio es más alto, ¿cierto? Entre más oferta, el precio ya no va siendo tan difícil acceder a eso. Entonces, tienes que empezar a mirar, hacer tu contexto, empezar a mirar el precio y una vez empiezas a definir el precio, miras cuál es tu valor agregado como cantante, como músico, perdón, no cantante, pero como músico, y con eso vas a decir, ah, bueno, esta es la tarifa promedio que yo logré averiguar, y dices, yo de pronto doy un valor adicional en mi show, entonces, pues valía, no sé, $100 la hora, ahora pues cobro, no sé, 150 porque soy yo, ¿sí? Porque yo voy a encimarle esto, esto y esto. Entonces ya tengo un paquete que va acorde a lo que está pasando con el mercado. No necesariamente tiene que ver con la inflación. Obviamente, si tú dices, y si la gente dice, sí, sí, tú ves, bueno, y de pronto intentas subirle $3, $5, y la gente sigue comprando tu producto más rápido, entonces, ah, bueno, puedo ajustar más. Pero ya cuando empiezas a decir, uy, no, ok, ya estoy llegando a mi límite. Entonces, hay muchas formas de mirar, sobre todo cuando es un servicio tan personalizado, toca ir haciendo no prueba de error, pero sí gestión de mercado, preguntas. Entonces, para ti, el entorno va a ser fundamental. Si tú estás claro con tu entorno y estás averiguando tu entorno, te va a quedar más fácil que empezar a ajustarlo por inflación, porque si tú vas a dar un servicio y le dices a una persona, no, es que se lo voy a ajustar por inflación, porque ahora nada más bien es enfocárselo a mi servicio, es mejor que los demás, la gente paga por eso que por otras cosas. No sé si te quedó claro un poquito mejor ahora la hoja de ruta que tienes que seguir. Sí, muchas gracias. Dale, con gusto. Creo que no hay así, una manito. Ah, Ángela, dime. Oye, una pregunta, Iván. ¿Cómo se le pone el precio a los shares de una empresa? Explícame un poquito más la idea. O sea, por ejemplo, si voy a traer socios a la empresa y quiero darles un porcentaje, entiendo que uno abre una empresa con una cantidad de shares, digamos, no sé, tengo 1000 shares o no sé, entonces a esta persona le doy 1000, 10,000, bueno, no sé. ¿Cómo hago para definir cuál es el precio del valor de ese share? Porque si más adelante alguien más quiere entrar o si quiere salir o si a mí ya no me gusta el socio, entonces le quiero comprar su parte, pues cuánto vale o cómo se hace. Claro. Entonces, hay que tener algo claro que es el valor del dinero en el tiempo o el valor del servicio en el tiempo. Entonces, lo que hoy vale 100 pesos, mañana no vale 100 pesos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que hablábamos ahorita? No solamente el tema del poder adquisitivo, el valor de las cosas va a cambiar directamente. En principio, si tú estás formando el proceso desde cero, cada uno tiene que decir, lo que yo voy a dar vale tanto. Si es plata, es súper fácil, ¿cierto? Si es plata, vas a decir en principio, si somos dos socios, no sé, tú y yo vamos a formar una empresa, yo te digo, al final tienen que hacer un estudio y decir, no, pues necesitamos 10 millones, no sé, necesitamos $100,000. Yo te voy a decir, ah, pues yo pongo 800,000. ¿Quién va a tener mayor porcentaje de la empresa? Yo lo voy a tener, ¿cierto? Porque puse más plata. Empieza un poco a complicarse cuando no todos los socios ponen plata. Entonces, es donde ustedes tienes que hacer la valoración, darle valor a lo que va a hacer esa persona. Entonces, si por ejemplo, tú y yo vamos a hacer un negocio
y tú dices, ah, bueno, Iván, mi empresa vale $100.000 porque tengo $100.000 para la empresa. Yo te digo, ah, listo, yo te voy a ayudar con toda la parte financiera, pero no te voy a poner plata, sino más bien yo voy y te voy a decir que al final del año, al final en 5 años, me vas a dar el 20% y voy a trabajar contigo. Entonces tú tienes que mirar si realmente estás dispuesta. Todo esto es una negociación. Yo te estoy vendiendo mi servicio y tú lo estás comprando. Entonces, el tema es qué valor le vas a dar tú. La respuesta es, y no te puedo decir cómo lo puedes hacer porque es dependiendo de tu negocio. Y no hay una fórmula, hay métodos de valoración. Pero cuando estamos hablando de métodos de valoración, estamos hablando de métodos de valoración de flujo de caja, de cuánto vale tu empresa, pero cuando tú vas a valorar el efecto de una persona, tienes que convertirlo en números. Entonces, lo que va a hacer Iván me va a representar ventas del 10% cada mes, porque me va a organizar la empresa, me va a ayudar, entonces Iván me va a dar esta estructura en mi empresa. Tienes que volverlo de esa parte subjetiva a esa parte numérica y tangible entre tu flujo de caja. Si no, va a ser muy difícil darle un porcentaje y decir, voy a venderte mi empresa por 25%. Y en esos programas que les decía que la empresa dice, van y dicen, yo estoy buscando $100.000 por el 25% de mi empresa. Y es porque ellos dijeron, $100.000, ¿qué voy a hacer con $100.000? Voy a abrir una nueva cadena de producción, voy a meterle 5 máquinas nuevas y eso me va a permitir generar ventas de 20% más y al final dijo, bueno, puedo pagar el 25%. ¿Por qué? Porque esto es, voy a tener, es como si ustedes pidieran plata prestada. Pidieron $100.000 y pagaron, es un pasivo, pagaron 25%, que se va a ubicar en el patrimonio, pero por eso está al lado del pasivo. Entonces, ahí para ti tienes que valorar eso que te va a dar esa persona, convertirlo en plata. Si Iván entra a mi empresa, si no es plata, obviamente, porque si entra con plata, pues ya sabes cuánto es. Y en esos programas de televisión lo que hacen es tener claro previamente, si yo recibo 100.000, ¿qué voy a hacer con los 100.000? Y es algo que tú tienes que tener claro, porque si vas a un banco a pedir $100.000 prestados, pues lo mínimo que tienes que tener es saber qué vas a hacer con los 100.000. No es que te llegan los 100.000 y después dices, bueno, ahora sí pensemos ya que tenemos la plata. No. Tienes que saber previo qué vas a hacer con $100.000. Y es lo mismo con un inversionista. El inversionista te va a dar plata o ayuda. Si te llega ayuda, ¿qué voy a hacer con la ayuda? Si te llega plata, ¿qué voy a hacer con la plata? Y ahí vas a saber si es rentable no tener esa ayuda o tener esa plata. Porque a veces lo que pasa con los inversionistas es que dicen, si yo tengo plata, puedo hacer. Es que si no tengo plata, no puedo. Entonces voy al banco y pido $100.000 prestados. Llegan los $100.000 y voy y les meto una cuenta de ahorro y los dejo ahí. Pero tengo la plata. Pero estoy perdiendo plata desde el principio porque me están cobrando intereses y me están rentando cero. Pero tengo la plata, entonces estoy tranquilo. No, está mal. Entonces lo que tienes que hacer es, si va a llegar una ayuda o una plata, ¿qué voy a hacer con mi plata en el momento cero y en qué momento en el futuro? Un día, 2 días, un año, 2 años, me va a generar una mejor posibilidad para que ese activo, ese flujo de activo que vimos, pero ese flujo de activo que vimos, ese más va a volver a mi bolsillo, me va a retornar ese dinero. Si no, difícil poder saber y decirle a alguien, me va a costar, o denme 25% por mi ingreso. Entonces, la respuesta acá es darle valor monetario a cualquier ayuda y saber qué hacer con esa ayuda. Y si ya es plata, saber qué va a hacer con esa plata. ¿Listo? Vale, gracias. Con gusto. Que ya a todos ya nos quedan poquitas personas. No sé si alguno otro tiene alguna pregunta adicional, alguna cosa, comentario. No. Bueno, entonces a todos muchas gracias por la sesión del día de hoy. Nos queda la última, que es un poquito más de cerrar nuestra idea y terminar de dándoles estructura con el segundo escalafón, ya cuando estamos listos para entrar en acción a poner en práctica nuestra idea. Entonces, nos vemos el 5 de septiembre, 7 de la noche, hora Singapur. Muchas gracias por todo. Que tengan una feliz tarde. Noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Chao.
Ángela. Ya Chao, se Ingrid, muchas gracias. Bueno, Iván, gracias por todo. Ya te hablaremos con la cónsula a ver si ella tiene alguna inquietud. Ahorita está en una reunión, acabo de meterse en un evento, entonces ella no está por acá. Ay, yo iba a parar la, la cámara. Espérame, paro esto ya. Sí. ¿Y qué te iba a decir?